Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Ya está preparado el grupo de Selena y compañía para dar inicio? Sí, profesor. Y pueden empezar entonces, bueno. Buenos días, compañeras y estimado profesor. El grupo integrado por mi persona, Esther Pinto, Gracie Castro, Angie Branda, Marjorie Santana y Joana de Souza, le vamos a explicar el laboratorio de la separación y purificación del principio activo de una tableta. En nuestro primer experimento nos habla sobre qué ocurre cuando el Alka-Seltzer se disuelve en agua, más que todo. Y bueno, primero que todo hay que saber que el Alka-Seltzer es un antiácido compuesto por altas concentraciones de ácido cítrico y bicarbonato de sodio, y al ser disueltas en agua y al ser bastante ácidas, crea esa efervescencia. Sus productos son el citrato de sodio, el agua con la que se une, y el dióxido de carbono, que es lo que crea el gas del comprimido. Siguiente, compañera. Ok, con los productos obtenidos en la primera fórmula, que sería el citrato de sodio, y si le agrego el ácido clorhídrico, obtendremos como producto el ácido cítrico más cloruro de sodio, ya que el ácido clorhídrico es una solución ácida potente que se forma al disolver el gas cloruro de hidrógeno en agua. Las partículas del ácido clorhídrico disueltas en agua producen grandes cantidades de iones hidrón cuando este ácido es agregado a la disolución del Alka-Seltzer. El hidrón que se encuentra en el ácido clorhídrico inmediatamente reacciona con el bicarbonato de sodio de la misma forma que lo hace con el ácido cítrico, dando como productos de igual manera el agua y el dióxido de carbono. De esta manera vamos a obtener sodio por el bicarbonato de sodio y cloruro del ácido clorhídrico, que es equivalente a la sal de mesa disueltas en agua. Y como resultado de esta formación obtendremos el ácido acetil salicílico. Siguiente, compañera. Gracias. Bien, en el siguiente cálculo no creo que esté totalmente correcto porque se hizo en base al ácido cítrico y no al principio activo, que era la aspirina o ácido acetil salicílico, pero de todos modos lo voy a explicar. Como primera reacción, conversión, vamos a pasar los
la cantidad del producto que se dio la primera reacción con la masa molar del componente, que en este caso se tomó al citrato de sodio para convertirlo en moles. Este resultado lo pasamos a convertir en moles del producto que se pretende tener, que en este resultado fue el ácido cítrico, y este resultado lo vamos a convertir en la cantidad más o menos estimada de lo que se podría obtener como resultado de la segunda reacción, en la cantidad de miligramos. Siguiente diapositiva. La técnica de purificación que se utilizó fue la de cristalización o recristalización. Esta cuenta con 6 etapas, que está la elección del disolvente para recristalizar, preparación de disolución, filtración de resolución caliente, enfriamiento y cristalización, secado de los cristales, separación de los cristales. Siguiente. El primer proceso fue la elección del disolvente para recristalizar. Eso debe poseer un coeficiente de temperatura bajo para las impurezas. Al enfriarse debe suministrar rápidamente cristales bien formados, fácilmente separables. No debe reaccionar con el soluto y no debe ser inflamable. La preparación de la disolución: se debe disolver en el soluto en la mínima cantidad de disolvente, agregar un Erlenmeyer el compuesto para luego pulverizarla, y se debe calentar la mezcla. Los reactivos que se utilizaron para hacer esta técnica fueron el ácido acetilsalicílico, ácido cítrico y hidrógeno carbonatado. Siguiente. Filtración de la solución caliente. La solución caliente se debe filtrar de tal forma que no cristalice nada de soluto, ni en el papel de filtro ni en el embudo. Para ello se requiere una filtración rápida con un mínimo de evaporación en un embudo previamente calentado en una estufa y provisto de un filtro de pliegues para aumentar la velocidad de filtración. En el cuarto paso se da el enfriamiento y cristalización. Durante el enfriamiento de la solución caliente se pretende que se cristalice la máxima cantidad de sustancia deseada con un mínimo de impureza. El proceso se realiza en un matraz Erlenmeyer o tapado. Siguiente, por favor. Por quinto punto, se da la separación de los cristales. En este paso, se usa el papel filtro para cubrir por completo todos los orificios de la placa de punche. Pero su diámetro debe ser ligeramente inferior al que está en la placa. Al colocarlo debe quedarse completamente liso y sin arruga, para que no pueda pasar nada de sólido por su borde. Esto se consigue fácilmente humedeciendo el papel con disolvente y haciendo una succión. En este paso se pretende separar los cristales formados quitándoles la mayor cantidad posible de aguas madre, con una evaporación mínima. Generalmente esto se consigue empleando un embudo de mucho, uniendo a un quitasto que a su vez se conecta a la trompa de vacío. Los quitazos deberán sujetarse mediante una pinza a un soporte. El puncher debe ser tomado adecuado, eligiéndose el más pequeño que permite la recogida con
holgaduras de toda la masa cristalina, sin que ésta se llegue a rebosar el borde superior del embudo. Siguiente, por favor. Secado y separación de los cristales. En este paso, los cristales obtenidos en la última etapa deben quedar libres del disolvente adherido mediante un secado. El buncher se interviene sobre un papel filtro de superficie lisa, doblado en 3 o 4 capas, y los cristales se pasan a este con ayuda de la espátula limpia. Sobre los cristales se colocan otras hojas de papel filtro y la mayor parte del disolvente se exprime presionándolo fuertemente. Entonces se pasa los cristales a un vitrio limpio o una cápsula plana y se cubre con una hoja de papel filtro para evitar que caigan las partículas de polvo. En estas condiciones, dejar secar a la temperatura ambiente o se puede introducir en un secado de vacío sobre un desecante que sea eficaz para eliminar el disolvente usado. Para la comprobación de impureza se obtiene por el punto de fusión constante. En las sustancias sólidas puras, este tiene un punto de fusión constante y se funde en un intervalo pequeño de temperatura. En cambio, las sustancias sólidas impuras disminuyen su punto de fusión y se funden en un intervalo grande de temperatura. Siguiente. Entre las impurezas que pueden obtenerse del comprimido de Alka-Seltzer podría estar el ácido cítrico anhídrido, el espartano, el manitol, el acesulfamo potásico de aroma de limón y vainilla, el Amiflex, cuya composición es de aminoácidos que son los ácidos glutámicos y cloruro de sodio. Listo. ¿Eso es todo? Sí, profesor. Ok. Vamos entonces a hacer el análisis, bueno. Y si hay preguntas de parte del resto del grupo, pueden hacerlo también. Y compararlo con el trabajo que hicieron cada grupo. Esta es la idea de esta ponencia para que ustedes sepan cuál debe ser la respuesta correcta que ustedes debieron de dar en ese informe. A ver, ¿me pueden poner la primera pantalla? Quiero ver el orden de la exposición suya para ir analizando algunos puntos que mencionaron ustedes, por favor. ¿Me la pueden enfocar nuevamente? En el mismo orden que empezaron. Ok. Muy bien. Entonces, ustedes iban a llevar a cabo la separación y purificación. Mira, ahí mismo lo dice, principio activo de una tableta. Ok. Cuando ustedes tomaron la tableta, pueden dejarlo allí. Cuando ustedes tomaron la tableta y leyeron el contenido, se percataron que el contenido de esa tableta tenía, por ejemplo, menciónenmelo ustedes mismos. Ácido acetil salicílico. Ácido acetil salicílico. Luego, ¿qué más te había ahí? Ácido cítrico y hidrógeno carbonatado. Hidrógeno carbonato de sodio. Correcto. Esos eran los tres componentes que constituía esa tableta. Muy bien. Ahora, la pregunta es, si ustedes observan, el objetivo de este laboratorio era extraer, ¿verdad?, el
principio activo de esta tableta? De todos esos componentes que ustedes observan allí, ¿cuál era el principio activo? A ver. La aspirina. La aspirina. ¿Qué otro nombre recibe la aspirina? Ácido acetilsalicílico. Correcto, ácido acetil salicílico. Esa es la sustancia que nos interesa a nosotros que ustedes obtuvieran. Muy bien. Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, le agregaban el agua, ¿ok? ¿Qué sucedía? A ver, ustedes lo mencionaron allí. Vamos a hacer un repaso de todo y a la vez vamos aclarando algunos puntos. Y todo lo han hecho en su casa porque en algún momento han utilizado este tipo de medicamento para algún problema que tienen ustedes. A ver, una vez que ustedes agregan la tableta en el agua, ¿qué observan? ¿O qué observaron? Los iones de bicarbonato reaccionan con el componente del ácido de la tableta para producir dióxido de carbono gaseoso. Exactamente. Entonces, ustedes observan, ahí está, ahí se está viendo, hay desprendimiento de gas, hay un burbujeo, una efervescencia que indica esto, y también indica de que hay una reacción. Eso es lo que ustedes están observando allí. ¿Qué se está desprendiendo? Como mencionaron, dióxido de carbono, ¿ok? Ahora, eso indica de que una vez que hay agua en esa tableta, usted ve que la tableta se deshace totalmente porque ha reaccionado el bicarbonato de sodio. Así que ya no queda bicarbonato de sodio en esa solución. Ya el bicarbonato de sodio se deshace, ¿ya? Porque ya reacciona, ¿ya? Porque, como ustedes observan, desprende el CO2. O sea que ya no hay bicarbonato de sodio una vez que ya ocurre esa efervescencia y que una vez se estabiliza esa efervescencia, ya deja de efervecer porque ya se ha liberado el dióxido de carbono. ¿No quedó claro eso? Muy bien. Ahora, como ustedes observan, ese bicarbonato de sodio, para que pueda liberar ese dióxido de carbono, no es que está reaccionando con el agua. ¿Qué es lo que hace el agua allí que ustedes mencionaron? ¿Qué provoca el agua? A ver. ¿Qué es lo que provoca el agua? Que se disuelva la pastilla de Alka-Seltzer. Ajá, sí, pero ¿qué ocurre con la molécula del bicarbonato? ¿Qué le provoca el agua a esa molécula o al compuesto ese? Al igual que el cloruro de... sí, dígame. Logra el desprendimiento de iones del bicarbonato. Exactamente. Se generan los iones. Al igual cuando usted agrega cloruro de sodio en agua, se generan los iones de sodio y cloro. Bueno, en este caso también se generan los iones, ¿eh? Y los iones que se generan son iones de sodio, hidrógeno y el desprendimiento del dióxido de carbono. ¿Quedó claro? Eso es lo que provoca el agua. No es que hay una reacción. ¿La reacción con quién ocurre? Una vez que se ionizan el bicarbonato de sodio, ¿con quién usted cree que reacciona? Es más, le voy a dar un dato. El bicarbonato de sodio, al igual que el hidróxido de sodio, son bases. Son bases. El hidróxido de sodio es una base fuerte. Y si hablamos del bicarbonato de sodio, es una base, pero una base débil. Ahora, ¿con quién reacciona esa base? ¿O con quién debería reaccionar? A ver, niña. Con el Con agua. un ácido. Ácido, por ahí lo mencionaron, con el ácido. En este caso, nosotros queremos obtener el componente activo, ¿verdad? Que ustedes mencionaron, que es la aspirina, conocida como ácido acetil salicílico. Por lo tanto, va a reaccionar con el componente activo. Ahora pregunto, ¿el ácido cítrico es el componente activo? ¿Es principio activo? ¿Me sirve para alguna dolencia el ácido cítrico? Pregunto. A ver. No, profesor. Ajá.
Entonces, ¿por qué usted cree que se lo están agregando a la tableta? ¿Cómo se conoce como ese componente cuando se le agrega al principio activo? ¿Cómo se le conoce ese componente? ¿Qué otro nombre recibe? A ver, cuando se acuña una tableta. Emma, se lo voy a poner más fácil. Imagínese que acuñaran esa tableta con solamente la aspirina, con el ácido acetil salicílico, y no le agregaran más nada a esa tableta. ¿Qué le pudiera ocurrir a las personas que la consumen? A ver. Causarle más dolor. Ajá, ¿por qué? Porque el carbonato de sodio neutraliza el ácido clorhídrico del estómago. Ajá, pero como está completamente puro, ¿qué le puede provocar a las paredes del estómago? A ver. Podría irritarlas. Exactamente. Imagínese, incluso usted ha observado que una persona pudiera provocarse la muerte con solamente aspirina, con una sobredosis de aspirina. ¿Usted se puede imaginar la gran cantidad de aspirina que debe consumir esa persona? Entonces usted ve que estas tabletas no están completamente puras, ¿ah? Sino que se le agregan otros componentes como para neutralizar el ácido. ¿Cómo se le conocen esas sustancias que se le agregan de más? Excipientes. Excipiente, correctamente. ¿Ah? A ver, ¿quién me puede definir qué es un excipiente, ya que me mencionaron ese nombre? A ver, ¿qué saben ustedes de esto? A ver, Ellos sirven para complementar el producto activo. Dado que dijeron el bicarbonato no, o sea, la persona no soportaría, dado que es un ácido y pues no le ayudaría a la persona con la dolencia. Exactamente, sino que le provocaría peor, ¿verdad? Mayor dolor. Estamos claritos ahí. Miren cómo actúan estos otros componentes que están alrededor de ese principio activo. ¿Ya? Eso es lo importante. Para no afectar, la persona no tenga una mayor afección con el medicamento, sino que ella quiera una solución, que ella quiera un alivio, ¿verdad? Para esa dolencia. Ahora, ¿para qué tipo de dolencia sirve este medicamento? ¿Ya averiguaron ustedes? Incluso ahí mismo me lo dice, yo creo que las indicaciones. ¿Por qué lo compra la gente? Rara, dolor de cabeza, parálisis estomacal, inflamaciones. Correcto. Entonces, ¿quién es el que está actuando directamente sobre la dolencia? El principio activo. Incluso, ustedes han observado en algunas otras tabletas que hablan de miligramos. Por ejemplo, le dice el médico, cómprate tal tableta de tantos miligramos. Esos miligramos que le están mencionando sobre la tableta, ¿qué le están indicando? ¿Miligramos de quién? Principio activo. Del principio activo, correcto, porque si usted pesa la tableta, no pesa los miligramos que le está diciendo la tableta. ¿Me explico? Entonces está hablando del principio activo. Muy bien, teniendo eso claro, nosotros lo que queríamos era extraer, separar y purificar ese principio activo. Por lo tanto, ¿cuál sería la reacción que se daría ahí? ¿Quién reaccionaba entonces allí? ¿O cuál debería ser la reacción? Con el ácido acetil salicílico. Exactamente, esa es la reacción que nosotros queríamos ver, ¿ya? Con el ácido acetil salicílico, porque ese es el principio activo, ¿ya? ¿Correcto? Ahora, pónganme, usted tiene la estructura del ácido acetil salicílico, si no me la ponen en Molview, por favor, para que la vean su compañero. ¿Alguien que me ayude ahí del grupo? Quiero analizar esa estructura para que vean algo. Pueden poner acetil salicílico acid. Para ver si le aparece en pantalla. Vamos a ver.
¿Alguien lo está buscando? Sí, profe. Sí, ok. Ahí está, correcto, muchas gracias. Bien, ahí tenemos la estructura del ácido acetil salicílico, el componente activo de esta tableta, ¿ya? Que es la que queríamos que llevara a cabo la reacción. Ok. Si ustedes observan, en la misma estructura ustedes pueden observar dos grupos funcionales, ¿verdad? ¿Quién me lo menciona? ¿Cuáles son? El carboxilo. El grupo carboxílico. Y el ¿Cuál más? Éster. Y un éster, correcto. Muy bien. Ahora, de esos dos grupos funcionales, hay uno que es muy polar, se polariza, ¿verdad? Y una vez polarizado se puede reaccionar con mucha facilidad. ¿Cuál usted considera que se polariza con mayor rapidez? Vamos a ponerlo así de esta manera. Cuando agregamos el agua, ya sabemos lo que ocurrió con el bicarbonato de sodio, ¿ya? Se ioniza, formando entonces el ion sodio, el ion hidrógeno y el desprendimiento del dióxido de carbono. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué ocurre aquí con esta molécula? Cuando hay un ion, ellos reaccionan rápidamente. Entonces, ¿qué vamos a observar aquí? Por ejemplo, en uno de estos grupos funcionales. ¿Quién usted cree que se va a desprender allí? A ver. El hidrógeno. El hidrógeno, correcto. Cuando el hidrógeno se desprende como un ion positivo. Y me queda allí, en la misma molécula, se me forma otro ion, ¿ya? El ion acetil salicilato. ¿Ya? Se me forma ahí porque el oxígeno queda cargado negativamente. A ver, entre iones, ¿quién usted cree que se va a unir al oxígeno allí? A ver, ¿tienes el pulsor para que marque dónde estamos hablando, para que lo vean los demás? A ver. Ajá. Anótame, pónmela ahí en donde está el hidrógeno. Aquí, ajá. Es el hidrógeno que se desprende. ¿Ya? Exacto. Al desprenderse, entonces, el oxígeno queda cargado negativamente, porque atrae los electrones. Y por lo tanto, el hidrógeno sale como un ion positivo. Entonces, como en el medio también hay iones de ¿qué? De sodio e hidrógeno más, también hay hidrógeno. ¿Quién usted cree que se une allí? El sodio. El sodio. Ahora, observen, ahí se une el sodio positivo, y forma un enlace oxígeno y el sodio. ¿Correcto? Bien, quiero hacerle dos preguntas. A ver, el hidrógeno que se desprende más el hidrógeno que está en el medio, y recuerden que lo que se liberó fue dióxido de carbono, CO2. Pero el bicarbonato de sodio, ¿cuánto oxígeno había? En la fórmula del bicarbonato de sodio, ¿cuánto oxígeno hay? A ver. Observen la estructura del bicarbonato de sodio en sus apuntes. 3. Hay 3 oxígenos. Pero cuando se libera el dióxido de carbono, ¿cuánto oxígeno se libera? 2. 2. Ajá, entonces, ¿ese oxígeno con quién se une? El oxígeno que quedó, ¿con quién se une? A ver. ¿Quién se desprendió de aquí? A ver, chicos. Esta molécula que estoy viendo, ajá, se desprendió el hidrógeno. ¿Y no había otro hidrógeno también del bicarbonato? Por lo tanto, ¿qué se me forma allí? Agua. Exactamente. ¿Vieron? Entonces se genera agua. ¿Observaron? Esa agua, bueno, se combina con el agua que estaba originalmente. Ahora la pregunta es,
Cuando usted observa y reacciona esa base, que era el bicarbonato de sodio, con el ácido, ¿cuáles son los productos que se generan de esa reacción? Entre un ácido y una base, ¿cuáles son los productos que se generan por lo regular? Una sal. Una sal, ¿y qué más? Que ya lo mencionaron. Y agua. Dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono que se libera. Correcto. ¿Vieron? Siempre se forma sal y agua. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la sal que se forma allí? Ya ustedes la tienen en pantalla. Una vez sustituyen el hidrógeno por sodio, ya tienen la sal. ¿Cómo se llama esa sal? El cloruro de sodio. No, ahí no se genera cloruro de sodio. ¿Dónde hay cloro por allí? Ahí no hay cloruro de sodio. Ok. Mire, si yo sustituyo ese hidrógeno que me tienen marcado allí por el sodio, eso es una sal. ¿Cómo se llama esa sal? Bueno, se lo voy a poner más sencillo. Imagínense que yo reacciono ácido benzoico más hidróxido de sodio. Miren la sal que se me forma. Benzoato de sodio más agua. Ahora, en este caso, la reacción que ustedes debían haber hecho es ácido acetil salicílico, principio activo, más bicarbonato de sodio. ¿Cuál es la sal que se forma? Acetil salicilato de sodio. De sodio, correcto. Esa es la sal que se genera. ¿Ok? Muy bien. Solamente sustituyendo al hidrógeno allí. Acetil salicilato de sodio. Esa es la sal que se genera. Muy bien. Ahora, como ustedes observan, esa sal estaba disuelta en el agua. Ustedes cuando terminó de la efervescencia de la tableta, ¿observaron algún residuo en la solución? ¿Se observó algún residuo? Lo que hicieron, todo lo hicieron. ¿Observaron algún residuo? Sí. Sí. Sí, profesor. ¿Usted lo vio? Bueno, eso va a depender de la cantidad de agua que usted agregue también. Pero por lo general no debe quedar ni un residuo. ¿Ya? Porque la sal es soluble en el agua. Ok, seguimos. Ahora, imagínense, le voy a poner dos situaciones. Cuando la persona se toma esa solución y llega a su estómago, ¿qué segrega el estómago? Vamos a analizar de esta manera. Ácido. Segrega el ácido. Ahora, ese ácido nuevamente va a reaccionar con la sal. Con la sal. ¿Cuál es la sal? Acetil salicilato de sodio. Al reaccionar con el ácido clorhídrico, ¿qué genera? ¿Qué se genera? El ácido acetil salicílico. Eso mismo, eso que tenemos en pantalla. Nuevamente se genera y se recupera el ácido acetil salicílico. Allí es donde va entonces a ejercer su efecto sobre la persona cuando es absorbido, ¿verdad?, al organismo. Nuevamente se recupera. Ella entra como sal después de la disolución y como nosotros segregamos ácido, ocurre una reacción dentro del estómago, se genera nuevamente la aspirina y ejerce su efecto. Por eso entonces nosotros le solicitamos que ustedes vieran esa reacción. Así que cuando usted agrega el ácido clorhídrico, nuevamente se recupera el ácido acetil salicílico. Ahora sí se genera, ¿qué sal? ¿Qué otra sal se genera allí? Cloruro de sodio. El cloruro de sodio, correcto. Pero sabemos que el cloruro de sodio es una sal soluble en el agua. Y como en el medio también hay agua, por eso usted no la va a ver. Está disuelta en el agua. Pero
el ácido acetil salicílico sí se van a ver entonces las partículas de ácido acetil salicílico, porque ella es poco soluble en agua a temperatura ambiente. ¿Ya? Eso es lo que iba a ocurrir en la segunda reacción. ¿Observaron? La primera reacción reacciona primero el principio activo con el bicarbonato en presencia del agua. Se genera la sal, acetil salicilato de sodio más agua y se desprende dióxido de carbono, ¿correcto? Luego esa sal se le agrega el ácido clorhídrico, como si usted estuviera introduciéndola a su estómago. Luego se genera nuevamente el ácido acetil salicílico y me forma cloruro de sodio que es soluble en agua. Ahora, una pregunta. Vamos a suponer que yo le digo a usted, bueno, lleve a cabo la separación de la aspirina. Si alguien me pusiera una destilación, escuche, una destilación de esa solución, el ácido acetil salicílico más cloruro de sodio en solución. Si yo llevo a cabo una destilación, ¿sería práctico que me separara el ácido acetil salicílico? No, profe, estarían los dos. Exactamente, porque cuando comienza al calentamiento, lo que va a salir primero es cuando comienzo a calentar, ¿qué se va a evaporar? El agua. El agua. Y entonces me quedaría mezclado la sal, porque la sal se seca, o sea, quedan los cristales, el agua se desprende. Entonces me quedarían los cristales de cloruro de sodio con ácido acetil salicílico, los polvillos blancos, mezclados. Entonces vemos que esta técnica no me era práctica para llevar a cabo la separación. ¿Me explico? Le estoy dando estos detalles porque algunos grupos me pusieron destilación, y eso es lo que vamos a ver ahora. Muy bien, ahora vamos a ver los cálculos. Observen allí la estructura del ácido acetil salicílico. ¿Ok? A ver, ¿qué me hicieron? Ajá. Ok. Miren lo que le preguntaba yo posteriormente. Vamos a suponer que ustedes en su prueba experimental, ¿verdad?, obtienen del ácido acetil salicílico, una suposición que se da experimentalmente, usted obtiene 12,5 miligramos de producto de la primera reacción. ¿Cuál era el producto de la primera reacción? ¿La sal o el ácido acetil salicílico? La sal. La sal, correcto. Eso es lo que usted va a analizar. Entonces usted hace la reacción de la sal más ácido clorhídrico. ¿Qué se me forma? Ácido acetil salicílico más cloruro de sodio. Ok. En esta ocasión yo le digo que yo obtuve 12,5 miligramos de esa sal, de acetil salicilato de sodio. 12,5 miligramos. Y le había agregado 10 mililitros de ácido clorhídrico. ¿Ok? ¿Qué hago yo con estas cantidades experimentales? Voy a llevar a cabo la reacción. Pero además, con estas cantidades experimentales yo puedo averiguar cuánto debería obtener teóricamente de producto de ácido acetil salicílico, o sea, de aspirina. ¿Qué cantidad de aspirina yo podría obtener de esa reacción en base a estos datos experimentales? Y eso es lo que yo quería que ustedes hicieran. Porque si usted va a trabajar en un laboratorio, en una farmacia que preparan medicamentos, imagínense, usted tiene que hacer cálculo. Usted tiene que ver qué cantidad de reactivo va a mezclar y en base a eso usted va a saber cuánto debe obtener. Porque acuérdense que se trabaja en base al rendimiento. Y al jefe de la empresa, de la farmacia, le interesa el rendimiento. ¿Me explico? Ok. Entonces, se hace el cálculo. Usted tiene 12,5 miligramos y 10 mililitros de ácido clorhídrico. ¿Ok?
Pero acuérdense que estamos trabajando con el principio activo, que es lo que me interesa. ¿Cuánto es lo que contiene esa tableta? En realidad de ácido acetilsalicílico. Bien. ¿Qué hacemos allí? Vamos a comprender los cálculos. Tengo miligramos de la sal. ¿Qué hago con esos miligramos de la sal? A ver, explíquenme. A ver, ¿qué hago con los miligramos de la sal? ¿En qué lo Pasarlo transformo? a mol. Ajá, lo llevo a mol. O sea que los miligramos los paso a gramos y los gramos los llevo a mol. ¿Conociendo qué? ¿Qué debo conocer de la molécula? En este caso de la sal. Para llevarlo a mol. La masa molecular. La masa molar, o también conocido como peso molecular. Correcto, teniendo el peso molecular, teniendo los gramos que me da de la muestra, yo puedo determinar los moles. Bien, ya sabemos, calculamos los moles de la sal. ¿Correcto? Bien, pasamos ahora al ácido clorhídrico. ¿Qué necesito para transformarlo a mol? Los 10 mililitros a litro. Ajá, usted lo pasa a litro. Bueno, a ver, entonces, ¿qué hace con esos litros? Lo multiplico por los C y M. Entonces, la molaridad. Sí. Mol litro. Ajá, ok. Ese pudiera ser un caso. Pero ¿qué también pudiera, otro camino, cuál pudiera ser? Porque hay otro camino. A ver, me lo dan en mililitros. ¿Qué podría buscar yo? ¿Qué constante pudiera buscar de esa sustancia? Para transformarlo los mililitros a gramos. A ver. La densidad. La densidad. Usted multiplica los mililitros por la densidad y obtiene los gramos. Bien, y con los gramos y el peso molecular, ¿qué obtenemos también? Los moles. Ok. Ahora, tengo los moles de ambos reactivos. ¿Qué hago yo con esos moles de ambos reactivos? ¿Lo utilizo los dos? A ver. Se lleva estequiometría. Lo de Sí, usted va a hacer un cálculo estequiométrico, correcto. Pero ¿cuál de los dos datos utilizaría? Porque yo quiero averiguar es cuánto se generó de producto. Y para yo averiguar en realidad cuánto se generó de producto, tengo que ver las cantidades de los reactivos. ¿Qué tomó en cuenta allí, en los reactivos? El limitante. El reactivo limitante. Química general. Quizás muchos se preguntaban en la secundaria, ¿yo para qué voy a aprender esto? Mire, ahora usted lo va a necesitar en su vida profesional. El reactivo limitante. Porque acuérdense que el reactivo limitante es el que me va a limitar la reacción hasta dónde va a llegar, porque va a haber en exceso de otro reactivo. En este caso sería uno de esos dos reactivos. Y va a quedarme en exceso, aunque después lo voy a eliminar cuando purifique. ¿Me explico? Entonces, con el reactivo limitante yo escojo cuál es el reactivo limitante. ¿Cómo yo determino cuál es el reactivo limitante? El que se consumirá primero. El que se consume, sí, el que se consume totalmente. Pero en base a los cálculos, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Cuál yo sé cuál es el reactivo limitante? En base a los cálculos que hice. Tengo los moles del ácido, de la sal y los moles del ácido. La sal. ¿Cuál de esos? ¿Por qué usted coge la sal? ¿Qué dato usted le llevó a coger la sal? A ver. Mire que esto es importante porque esto viene en la prueba. Por eso estamos analizándolo a profundidad. Veo los dos valores. Moles de la sal y los moles del ácido. Ahora, si no es por escoger, yo tengo que ver en base al dato por qué lo voy a escoger.
A ver, ¿por qué usted cogió la sal? En base a los cálculos. A ver, ¿cuál debemos escoger? A ver, chicos. Vamos a suponer un ejemplo. Tengo 0.5 moles de sal y tengo 1 mol de ácido clorhídrico. A ver, ¿cuál de los dos escojo? ¿Y por qué? El ácido, porque se obtiene menos moles, ¿no? A ver, ¿quién tiene más moles? ¿Cuál es el reactivo limitante entre esos dos? ¿El que tiene más o el que tiene menos? El que tiene menos. Entonces, por lo tanto, ¿cuál escojo? La sal. El ácido. A ver, pónganse de acuerdo. Usted dijo Uno me que dijo el ácido, otro me hizo la sal. A ver, 5, ¿no? a ver, repítame. Usted dijo que la sal era de 0.5, ¿no? Ajá. Y del ácido 1 mol. Por lo tanto, usted coge. Ah, el menor. Ajá, correcto. Exactamente, usted coge el menor, es el que me va a limitar la reacción. En este caso usted observa sus cálculos, mire, usted observa sus cálculos, porque si vamos a suponer usted cogiera el que tiene más, ¿qué va a ocurrir? Será en realidad, cuando termine el cálculo, será en realidad lo que usted va a obtener experimentalmente del producto activo. No, usted está haciendo un cálculo que no le va a funcionar, porque usted está tomando aquel que le va a sobrar, al contrario, le va a sobrar reactivo que no va a reaccionar. Así que el cálculo no es compatible. Entonces usted coge el menor porque sabe que ese se va a reaccionar totalmente para generar el ácido que usted está esperando. ¿Estamos claros ahí? Bien. Una vez cogido eso, entonces yo tengo que balancear la reacción. Recuerden, hay que balancearla, porque eso me está indicando teóricamente cuántos moles están participando en esa reacción. ¿Ok? Y si es de 1 a 1, bueno, bienvenido sea. Ya directamente entonces yo determino cuántos gramos se obtienen de ácido acetil salicílico. ¿Estamos claros en ese cálculo? Bien, seguimos. Enfóqueme ahora la técnica que ustedes utilizaron para la separación. Ahora, póngame la técnica. Ok, déjemela ahí por ahora, déjemela ahí. Miren, y eso es para todos los grupos que están aquí presentes, ¿ya? Porque todos tuvieron que entregar su informe. Recuerden que ustedes tenían que tomar una técnica para purificar. Ya ustedes separaron, ya ustedes obtuvieron el ácido acetil salicílico con la última reacción. ¿Ok? Pero hay unos componentes que están a su alrededor que no me permite que esa sustancia esté completamente pura. Por eso entonces se requiere purificar. Yo quiero el ácido acetil salicílico puro. Ok. Quizás cuando yo le mencioné, si usted usaba una destilación, no me era práctico porque me iban a quedar dos sólidos mezclados. ¿Ya? No me era práctico. Pero miren la técnica que utilizó este grupo. Y esto me va a servir a mí para cuando voy a evaluar sus informes. Si usted puso otra técnica diferente a la que estamos observando aquí, con todo esos detalles que yo le había mencionado, si es diferente a esta, entonces usted tiene esos puntos malos. Y cada pregunta tenía una cierta cantidad de puntos. ¿Me explico? Así que ya no tengo que darle tantas explicaciones cuando le voy a dar los resultados. Porque ya estamos viendo
¿cuál sería la técnica apropiada? Al igual que los cálculos, al igual que las reacciones que debieron de colocar con el principio activo. Si el mismo objetivo lo dice y el mismo título del laboratorio lo dice. ¿Ya? ¿Con quién usted tenía que hacer la reacción? ¿Ok? Con el principio activo. Estamos analizando eso. ¿Estamos claros allí? Bien. Ahora, si ustedes observan, ellos tomaron en cuenta la cristalización. Comúnmente se le conoce como recristalización. Miren, para esta técnica hay que tener en cuenta varios puntos. Usted tiene que elegir un disolvente apropiado para esa cristalización. Y la misma técnica le indica cuáles son los requisitos que debe cumplir ese disolvente para que sea apropiado para aplicarlo al soluto o al sólido que voy a purificar. En este caso, la aspirina o el ácido acetil salicílico. Entonces yo elijo. Ahora, ustedes mencionaron en su exposición cuáles eran algunos de los requisitos que debían de tener ese solvente. A ver, enfóquenlo allí y solamente lo vamos a ver. Por ahí ustedes lo pusieron antes. Ahí está. Ahí en el primer recuadro se ve algunas de las características, porque son varias, algunas de las características que debe tener ese disolvente. O sea que yo no puedo tomar cualquier disolvente, no. Yo para comenzar esta técnica de purificación yo tengo que hacer pruebas de solubilidad. Con esa prueba de solubilidad yo me veo cuál es la que más se ajusta a esos requisitos que me están solicitando para aplicar esa técnica. Ahí está en el primer recuadro. No lo vamos a leer. Bien, vamos a suponer que ya escogimos el solvente adecuado. Retrocédame atrás, por favor. Ajá. Ahora mire, una vez que ya yo tengo el disolvente apropiado, mire lo que sigue. Voy a preparar una disolución. En esa disolución que yo voy a preparar, según uno de los requisitos que decía el disolvente, era que ese disolvente no debe reaccionar con mi soluto, con lo que voy a purificar. Porque si reacciona no voy a obtener entonces el producto purificado, sino voy a obtener otra sustancia, y eso es lo que yo no quiero. También tenemos en cuenta la temperatura a la cual se disuelve y a la cual no se disuelve. ¿Ya? Porque si vamos a suponer yo tomo un solvente y yo veo que se me disuelve totalmente, entonces ¿cómo yo voy a obtener esos cristales? ¿Me explico? Porque yo quiero obtener los cristales de la aspirina, ya en forma pura. Entonces ese sería otro requisito. ¿A qué temperatura debe disolverme el sólido a purificar? Bien. Incluso ese disolvente debe tener una diferencia de solubilidad con respecto a las impurezas. ¿Ya? O sea que el disolvente me puede disolver a cierta temperatura el sólido a purificar, pero a la vez en esa disolución el sólido a purificar, si se me disuelve a esa temperatura no se debe disolver las impurezas. ¿Ya? Porque entonces no podría pasar al siguiente paso, donde yo voy a filtrar. Cuando yo filtro, en esa filtración deben quedar en el papel filtro todas las impurezas. Y mire que ahí dice la filtración de la solución en caliente. Claro, porque debe disolverme en caliente el sólido a purificar. Pero no se debe disolver las impurezas. Deben quedar sobrenadando. Y al quedar sobrenadando, cuando yo filtro, elimino esas impurezas. ¿Notaron? Una vez eliminadas las impurezas, en el tercer paso, por filtración, ¿qué me queda? Supuestamente en disolución, en caliente, me queda el sólido a purificar, que es la aspirina. Luego, cuando yo enfrío, nuevamente recupero la temperatura ambiente o le bajo la temperatura, ¿qué voy a obtener nuevamente? Los cristales. Los cristales supuestamente purificados.
Ahí entonces sigo el siguiente paso. Se enfría al enfriarse se generan los cristales, y luego cuando se generan los cristales, como está en solución a baja temperatura, yo puedo volver a filtrar. Al filtrar, ¿qué voy a obtener en el papel filtro? Los cristales, y elimino entonces el solvente. ¿Ya? Luego, a los cristales, mire lo que sigue el siguiente paso: secado de los cristales. Voy a secar los cristales. ¿Ya? Incluso se le agregan sustancias. Por ahí vi que ustedes agregaron sulfato de sodio. Eso también se utiliza para secar. ¿Ya? Y se seca los cristales. ¿Ya? Y eso, entonces con esto hemos llevado a cabo la separación de los cristales del sólido a purificar. Bien, una vez que ya yo tengo los cristales, yo quiero verificar si en realidad están puros. Por eso se requiere que usted hiciera una prueba. ¿Ah? Que le hiciera una prueba para verificar e identificar si en realidad esa es la sustancia pura. ¿Qué prueba ustedes mencionaron allí? Se verificaba por el punto de fusión. Correcto, porque acuérdense que el punto de fusión es una constante física para todas las sustancias, y cada una tiene su propia constante física, su propio punto de fusión. Ningún punto de fusión se confunde con el otro. Pero me llamó la atención algo que ustedes dijeron allí. Se da por la temperatura, profesor. ¿Cómo dice? Se da por la temperatura. Si el intervalo era pequeño, era por las sustancias sólidas puras. Y si era de un intervalo grande, era porque el punto de fusión disminuía. ¿Y qué te indicaba eso? ¿Que estaba pura o estaba impura todavía? Mire, ella acaba de dar un detalle muy interesante, y eso es importante también que lo sepa, porque yo muy bien puedo determinar el punto de fusión. ¿Ya? Pero si yo observo que cuando estoy determinando el punto de fusión, me da un intervalo de temperatura. Entre más amplio es el intervalo de temperatura, me está indicando de que hay impureza todavía. Si el intervalo de temperatura es pequeño, es más, si la diferencia fuera de un solo grado, ya yo me quedo que ya está completamente pura. ¿Ya? Sí. Correcto. ¿Me explico? Ahora, si vamos a suponer que es amplio el intervalo, ¿qué volvería a hacer yo? ¿Qué debería hacer yo? ¿Lo dejo así? ¿Qué debería volver a hacer? Mira, ahí mismo en el esquema que ustedes tienen allí lo dice. Profe, repita la pregunta, que se me cayó la señal. Sí. Vamos a suponer que usted está averiguando si la sustancia está pura. Usted determina el punto de fusión. Pero al determinar el punto de fusión, observa que tiene un intervalo de temperatura amplio. ¿Qué le está indicando eso? Si es amplio, o sea, mucho más grande, es porque está impuro. Y si es pequeño, es porque... Y si es pequeño, es porque ya está puro. Exactamente. Bien. Ahora, el intervalo de temperatura fue amplio. ¿Qué debería hacer nuevamente? Y en su esquema lo tienen ahí anotado. El proceso de purificación. ¿Cómo dice? Realizar nuevamente el proceso de purificación. Y ahí mismo lo dice, recristalización. Ok, ahora vamos a analizarlo a nivel profesional. Usted está frente a una farmacia. Usted está preparando este principio activo, ¿ya? Para acuñar las tabletas y mandarla al mercado, ¿ya? Para su distribución y su consumo. Bien, vamos a suponer que usted llegó a este punto, ¿ya? De la experiencia y
tuvo y separó el componente activo. Pero al determinar la pureza, determinando la constante física, en este caso del punto de fusión, usted se percató de esto. Eso solamente lo sabe usted. ¿Sí? Y de repente obtiene un buen rendimiento. En base a los cálculos que usted ve que el rendimiento fue favorable. La pregunta es, si el jefe se percata de lo que usted está haciendo y le dice a usted, sáquemelo así al mercado, ¿qué haría usted? Profe, Tiene dos opciones. no lo A ver, haría Esther. porque me vería perjudicada después. A ver, vamos a escuchar uno por uno. A ver. Me vería perjudicada después, profesor. O sea, me iban a interrogar después a mí y no a la persona, al jefe, pues. Ajá, correcto. ¿Qué me iba a comentar la otra niña? A ver. Que debería ser algún proceso de verificación para estar seguro de ese producto. Sí, usted el proceso de verificación es que usted va nuevamente a repetir el mismo proceso de purificación, o sea, la recristalización. Pero Sí, cada vez que usted hace la recristalización, el rendimiento baja. ¿Pero qué le interesa al jefe? ¿No le interesa rendimiento? Más tabletas se acuñan y representa más dinero para ellos, para la empresa. Pero como mencionó Gracie, ¿qué está en juego? La vida, la salud de las personas. Ajá, en juego la salud de la persona, porque puede tener un exceso y quizá mucha de esa impureza puede causarle otras dolencias. ¿Me explico? Bien, vamos a suponer que esto llegue bien lejos y no solamente sea el caso de una sola persona, sino varias personas, una población de personas han sido afectadas por este tipo de medicamentos al salir al mercado. ¿Qué está en riesgo ahora? ¿Y quién es Mi en riesgo? profesión. Exactamente. Tengan en cuenta eso. Porque mire, como mencionó la joven anterior, el jefe va a ser como Poncio Pilato. Yo no estoy frente al laboratorio. Allá está la profesional. Y cuando vuelven a hacer el análisis, retoman todo, recogen todas esas tabletas y hacen el análisis, se van a percatar de que no estaba completamente pura. ¿Quién estaba delante del laboratorio? Usted. ¿Me explico? Mire cómo podemos también afectar su reputación por seguir órdenes, pero usted sabe que no es lo correcto. ¿Ya? ¿Estamos claros en esa parte? Bien, eso es para que ustedes tengan una idea qué pudiera ocurrir a lo largo del camino. ¿Están viendo entonces por qué es importante el laboratorio? Mire lo que hemos analizado aquí. Cómo se lleva a cabo un proceso, la preparación, purificación de un medicamento, los cálculos que usted debe saber, si lo está haciendo bien, la forma como de verificar si está puro. Todo eso es importante. ¿Ya? Ok. Entonces, en este paso, vimos pues cuáles son los procedimientos que usted debe llevar para la purificación de ese ácido acetil salicílico. Ahora, como le mencioné, ese ácido es el componente activo. Como sabemos, dependiendo de de acuñamiento de las tabletas, nosotros no podemos acuñar esa tableta con esa sustancia completamente pura, ¿ya? Sino que hay que colocarle ciertos excipientes, como ustedes mencionaron, para que no haya mayor afección, porque no queremos una contraindicación, ¿ya? Por eso entonces se ponen estos componentes inertes para que no afecte o neutralice, ¿verdad?, el efecto de, por ejemplo, este es un ácido, usted segrega ácido, entonces eso le puede irritar el estómago, ¿ya? Entonces ustedes ven por qué solo el papel que hace el excipiente, ¿ya?, para proteger el organismo de las personas. Ok, ahora, en base a eso, si yo tengo la tableta de Alka-Seltzer
yo sé cuál es el componente activo del que va a actuar sobre la dolencia, ¿cuáles pudiera yo mencionar que serían las impurezas en ese caso? Porque ya una tableta no es aspirina pura. ¿Cuáles serían entonces en ese caso las impurezas? Ustedes me mencionaron algunas allí. A ver, póngamela por favor al final, la diapositiva esa. Ah, ok. Si bien es cierto, ustedes observaron que dentro de la tableta había ácido cítrico. Eso lo hace, esa sustancia ahí mezclada con la aspirina lo hace que no esté completamente pura la aspirina. También había bicarbonato de sodio. Pero sabemos que el bicarbonato de sodio, bueno, en la disolución se deshace, ¿ya? Y se genera la sal. Y la sal es la que va a reaccionar entonces con el ácido que segregamos nosotros en el estómago. Ahora, me imagino, viendo el resto de otras sustancias que están allí, que esas sustancias que están allí también se le agregan a los comprimidos. ¿No es así lo que pusieron? A ver. Sí, profesor. Exactamente, porque mire, ahí observo de que aroma a lima, limón y vainilla. Se ve que también le ponen esos toques de sabores, saborizantes, ¿ya? Para que incluso para que los niños les sea más, aunque los niños no toman, hay aspirina de niños, sí, le ponen esos aromas para que el niño le sea más atractivo, hasta el color también influye, el espártamo. O sea, esas son sustancias, me imagino, son sustancias que utilizan como excipiente. ¿No es así, joven? Sí, profe. Sí, profe. Ajá, ok. Y que no van a hacer daño al estómago, al organismo. Son sustancias inertes, ¿ya? Incluso el ácido cítrico también me puede ayudar para, de repente, la vitamina C. Aunque ese es el ácido ascórbico, es que la vitamina C, ¿no? Pero ahí también se puede extraer. Ok, entonces, en este caso del mismo Alka-Seltzer, de lo que estamos aquí, si ustedes observaron el contenido, solamente el ácido cítrico sería entonces en ese caso lo que hace que la aspirina no esté completamente pura. ¿Pero claro? Ahora, si era una aspirina de niño, de repente puede tener el aroma de lima, limón y vainilla. Eso lo hace atractivo por el sabor, ¿eh? Y quizá otra la utiliza para otro tipo de medicamento. Muy bien, chicos, muy bien su exposición. Pero bueno, ya vieron a lo largo de lo que fuimos explicando cuáles fueron algunos detalles que hicieron falta, ¿verdad? Incluso ustedes mismos lo mencionaron, cuando hicieron los cálculos, ustedes hicieron los cálculos no en base al componente activo, no fue así. ¿Alguien que habló sobre los cálculos que hicieron ustedes? Sí, profesor, yo le había mencionado antes de explicar que no había sido en base a... Exactamente, ya ese es un error que incurrieron ahí. Y eso le queda de experiencia a los demás grupos, ¿ya? Puede ser que ustedes tienen que también tener claro el objetivo del laboratorio, ¿eh? Si ahí me dice separar el ácido acetil salicílico de la tableta efervescente, ya está directamente. Y me dice arriba, separación y purificación del principio activo. Entonces usted tenía que ver de todos esos contenidos cuál era el principio activo. En base a eso, usted ya llevaba a cabo su experiencia, sus reacciones, sus cálculos, su técnica de separación y su purificación, ¿ya? Hasta determinar la constante. Ok. Y alguien me determinó el punto de fusión ¿cuánto era el punto de fusión del ácido acetil salicílico? ¿Me lo averiguaron? ¿Averiguaron ese dato? Bueno, ese dato es importante también porque así nos percatamos cuál es el valor real del ácido acetil salicílico. Bien, chicos, pregunta de parte del resto del grupo hacia el grupo que expuso. Profe. A ver, ¿quién me habla? Crazy, es 135 grados centígrados. Exactamente. Es el punto de fusión de la aspirina. Muy bien. Ese dato es importante porque ahí usted se cerciora. Por ejemplo, mire, si yo tengo este dato y yo estoy ahora haciendo la prueba determinando el punto de fusión, pero ahora observo que el rango que me da es de
de 132 a 135, porque hay una disminución del punto de fusión. Me da de 132 a 135. ¿Qué me está indicando eso? Ya lo aprendimos. Pregunta clave para la prueba. ¿Ok? No vamos a contestarla. A ver, preguntas. Bien, chicos, entonces, ahora que yo voy a evaluar sus informes, ya ustedes saben cuáles deberían ser, haber sido las respuestas que ustedes debieron de colocar en cada una de las preguntas. En base a esta exposición, al análisis que hicimos, a la explicación que dimos, todos los detalles, entonces usted en base a eso ya sabe cuáles esperan como resultado de sus informes. Ya no le vamos a escribir tanto detalle de que, bueno, en el punto tal, no puso esto, ya sabemos cuáles serían las respuestas, entonces ya no vamos a ahorrar eso para ponerle directamente sus resultados. ¿Estamos claros? Entonces, si no hay preguntas, chicos, jóvenes, entonces damos por terminado esta sesión. ¿Ok? Y para la próxima semana, esto sí quiero aclararlo, para la próxima semana quiero preguntarle al grupo de Juan Q. Juan. Sí, profe, dígame. Ustedes fueron los primeros que pusieron, ¿verdad? Sí, profe. Sí, exacto. Muy bien. Todavía sigue el mismo grupo, los mismos integrantes, ¿no? Sí, los mismos que iniciaron. Ok. Entonces me hace falta un grupo para la experiencia que viene. A ver, ¿quién era ese grupo? Creo que el de Betancourt. Ujira Nairobi. Sí, profe. A Sí, ustedes profe. Ajá, correcto. A su grupo le corresponde entonces la próxima semana, para que estén al tanto, y desde hoy mismo le voy a enviar, después que corrijo todo, ese taller. ¿Quedó claro? Sí, profe. Gracias. Bueno. Entonces, chicos, nos vemos. Que pasen un buen día. Gracias, profe. Igualmente, gracias. Gracias, profe. Igual. Chao, nos vemos. Gracias, profe, igual.